tal? Soy Paula y quiero daros la bienvenida a Buscando el Gen Cooperativo. Vale, prometo que esta voz de vendedora de cosméticos voy a intentar irla modulando y espero ir ganando plasticidad conforme vaya avanzando con el discurso, pero es que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hago esto. Y además eso se junta con que soy una persona cibernéticamente torpe, no nula directamente. Entonces, pues no vamos a hacer cortes en este vídeo, no voy a editar el vídeo después, vamos a intentarlo grabarlo del tirón y que sea lo que Dios quiera. Lo cual implica que aquí puede pasar de todo, desde que llamen a la puerta, que me llamen al móvil, que me dé un ataque de tos y me muera. Vamos a intentar que no, pero aviso a navegantes por lo que pueda pasar. El caso es que el nivel de nerviosismos que tengo creo que solamente es comparable ahora mismo con la excitación que siento y con lo contenta que estoy por poder sacar a la luz por fin este proyecto en el que llevo viviendo mentalmente pues alrededor de 2 años y que he empezado a materializar hace apenas 2 meses. Buscando el gen cooperativo es un intento por mi parte de dar respuesta a esa mítica pregunta que para mí ya es casi una cosmogonía sobre si el ser humano es egoísta o es cooperativo. Para ello, he juntado un compendio de teorías que parten desde el pasado y que nos traen a día de hoy bastantes evidencias de que ese egoísmo que hemos elevado a ley biológica y que está tan arraigado en la sociedad actual, pues puede ser que no fuese la única versión de la historia y de la película. Y todo esto, tan abstracto y genérico, se materializa y se aterriza en esta suerte de documental, canal, que va a estar compuesto por 10 capítulos. Este es el primer capítulo, va a ser meramente introductorio, voy a contar qué es y por qué lo hago, y también voy a aprovechar para intentar cultivar esos simientes de la duda que haremos germinar a lo largo del camino. En el segundo, tercer y cuarto capítulo haremos un viaje al pasado, ni nada más ni nada menos que hace 5 millones de años, y os voy a exponer esa teoría que he bautizado la ley del más débil en contraposición a la ley del más fuerte, pergeñada por Herbert Spencer en el siglo XIX, de la cual luego voy a hablar. Pero os voy a adelantar una amiguita. ¿En qué se basa la ley del más débil? Pues la ley del más débil se basa en evidenciar que el ser humano era un Mindundi, básicamente, tal y como suena la frase, ¿no? Que éramos unos don nadie en mitad de la selva, unos chupópteros de tuétano, carroñeros que vivían de los restos que dejaban las hienas y que si interpretamos que en esas situaciones y en esas condiciones además teníamos que estar preocupados por luchar constantemente los unos con los otros, sería imposible haber llegado hasta aquí hoy y haber sobrevivido a 5 millones de años de evolución. Os voy a dar un granito de lo que van a ser esos capítulos y de todas mis visitas al Museo Arqueológico Nacional estos meses. Esto es una calavera de un señor que se llama Cascanueces. Los paleontólogos son súper ingeniosos, es algo que he descubierto y lo vais a ir viendo con los capítulos también vosotros. No es un homínido ni es un Australopithecus, es un parántropo, ¿vale? Que es una rama que también salió del Australopithecus, pero que luego se extinguió hace 1 millón de años, pero bueno, sería como nuestro primo. Y lo que quiero que veáis de este señor es, oye, pues esa dentadura tan rectita, tan bien alineada, que es que no tiene ni un colmillito, que parece que ha llevado brackets durante 5 años de su vida, y quiero que penséis en cómo esta persona puede ser amenazante para el resto. Es, wow, un poquito raro, ¿no? Y no tengo foto de eso, pero al lado de mi amigo el Cascanueces, que por cierto tiene 1,8 millones de años, había otro señor que era un esqueleto entero de un Australopithecus, que ese sí que es descendiente directo nuestro. Tengo aquí el mejor diagrama que vais a ver sobre el árbol filiogenético. El Australopithecus sería este, ¿vale? Es el primero del cual venimos.
Y esto que parece un mono y que parecía un mono y que era, pues no era un mono, pero se parecía bastante más al mono que a nosotros, medía 1,30. Es decir, un macho adulto me llegaba a mí por aquí. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero bueno, para que os hagáis la idea, sí. O sea, éramos súper pequeñitos. O nos defendíamos los unos a los otros o estábamos bien jodidos. Es la idea que quiero transmitiros hoy. Vale, eso hasta el cuarto capítulo. Bueno, el cuarto capítulo va a ser súper mágico, la verdad, porque voy a traer todos esos recuerdos fósiles que evidencian que estas teorías que parecen así un poco locas, pues a lo mejor son medio verdad. Creo que todos habéis escuchado hace una semana la historia de la primera Neandertal que se descubre con síndrome de Down. Vale, pues descubriremos que no ha sido la primera y que tampoco va a ser la última. Hay bastante recopilación sobre casos de gente que no hubiese podido sobrevivir si no hubiese sido por la ayuda del resto. El quinto capítulo es especial porque significa que habremos llegado al Ecuador de esta aventura y por eso me gustaría pedir ayuda a una amiga que es maravillosa, que es la persona con más imaginación que conozco, portadora de una magia infinita, se dedica actualmente a buscar el don arcano de otras mujeres, a ayudar a buscar, perdón. Y es una artista intuitiva y además experta en simbología. Y por eso me gustaría pedir su ayuda para, bueno, pues para plantearos nuestra propia teoría sobre la interpretación de los símbolos que se encuentran en el arte rupestre de las cuevas. Ahí y también en lo que es los restos arqueológicos de las primeras civilizaciones, ¿no? O sea, al final el urbanismo, por así decirlo, puede decir muchísimo sobre nosotros mismos, como ahora mismo pues lo que son los suburbios o las ciudades dormitorios explicarían sobre el ser humano de hoy a los alienígenas que vengan dentro de 200 años. ¿Por qué? Porque son barrios que, si lo pensáis, esto es un libro de Jorge Dionis que se llama La España de las piscinas, siempre lo recomiendo. Bueno, pues son barrios efectivamente donde, barrios no, perdón, justo, son comunidades donde los barrios, toda la zona del barrio, todos los comercios, todo aquel espacio que indica comunidad se ha dejado aislado y fuera y donde lo único que importa es la vida de puertas para adentro. Y si tú quieres hacer algo en sociedad, pues es que resulta que tienes que coger el coche e irte a un supermercado que tengas a 10 minutos para conseguir los productos más básicos. Y todo eso para que no te encuentres a nadie por la calle. ¡Guau! Pues ¿cuál es el producto de ese tipo de urbanismo? Pues obviamente personas aisladas, ¿no? Y eso pues va a estar en contraposición a lo que había antes, donde precisamente los espacios que más se cuidaban y los más importantes, los más relevantes, eran los comunitarios, a diferencia de los individuales, que eran espacios pues, más pequeñitos, más humildes y sobre todo más igualitarios, que es la parte esencial de esta historia. El sexto capítulo ya, bueno, digamos que ya a partir del sexto capítulo ya tendremos una idea bastante asentada sobre la otra versión de la historia que quiero dar. Y por eso a partir del sexto vamos a buscar dónde pudimos cagarla, básicamente, ¿no? ¿Dónde la jodimos? Pues yo voy a traer dos teorías. Una es la del libro de Sapiens, de Harari, que viene a decir, bueno, la comparten también otros divulgadores, viene a decir que aquellas sociedades forrajeras, nómadas, mantienen un espíritu más altruista que en las cuales bueno, pues se desarrolló la revolución de la agricultura, porque esa agricultura te permite un acumulacionismo y un hacer acopio, y en el momento en que yo puedo acumular, yo puedo establecer la posesión sobre las cosas, y es ahí donde empieza el egoísmo. No es mi teoría, ¿eh? Y yo no comparto esta opinión. Si fuese a contaros la opinión de otros tíos, pues directamente os diría que os leáis sus libros y me ahorro hacer 10 capítulos de canal. Entonces, pues yo os voy a compartir otra reflexión con los mismos hechos, pero bueno, creo que se puede llegar a otro punto de vista. La otra versión, de donde se jodió todo, a mí me gusta mucho más, y es la transición de las sociedades matriarcales a las sociedades patriarcales. No entendáis patriarcado en el sentido actual de la palabra,
sino cuando digo matriarcal me refiero a matrilineal en el sentido de que la descendencia se decidía por el linaje de la fémina y no del hombre. Y bueno, pues veremos ese cambio de culto a las diosas por un culto a los dioses y cómo ese cambio ha ido asociado a valores también pues muy opuestos y muy diferentes. No digo más. Sexto capítulo, o sea, perdón, voy ya por el sexto, séptimo, octavo capítulo. Octavo capítulo, damos un salto a otra disciplina y nos vamos a acercar a aquellos seres con los que compartimos el planeta y de los cuales descendemos, pero que nos hemos empeñado en alejarnos de ellos y en construir un muro que nos separe a base de razón, sobre todo, de razón y lógica, pensante, y bueno, son los animales, obviamente. Y creo que en los animales podemos encontrar muchísimos ejemplos sobre evolución cooperativa y sobre cómo ese valor comunitario ha favorecido la supervivencia de las especies. Y claro, pues al final es que somos animales, aunque no queramos y aunque no nos guste, compartimos muchísimo con estos otros seres y creo que es necesario recuperar algunas de esas enseñanzas para entendernos. Noveno capítulo ya, noveno capítulo, digamos que es el único en el que podemos decir que he estudiado. Si entendemos porque he estudiado el hecho de que, bueno, el meritísimo rey JC me haya firmado una cartulina avalando mis 5 años de formación. Y va a ser efectivamente sobre teoría de la justicia. La teoría de la justicia es una disciplina a caballo entre el derecho y la filosofía, donde muchos autores tratan de discernir de dónde viene esa idea del bien, esa idea de lo justo y esa categoría también del mal y de lo injusto que tenemos actualmente. También va a ser un capítulo más práctico porque mi idea es hacer varios experimentos mentales muy sencillos. Bueno, algunos se han hecho, otros simplemente es para que lo penséis vosotros en vuestra casa y os deis cuenta de que a pesar de llevar más de 200 años en sociedades donde lo que se fomenta es todo el rato el individualismo, la competencia, el yoísmo, bueno, pues todavía nos queda ciertos valores, una reminiscencia, ¿no? De altruismo dentro, una especie de pulsión hacia lo ajeno, que no sabemos de dónde viene. Pero acaba siempre saliendo a la vez, acaba siempre saliendo a la luz por mucho que queramos taparlo, ¿no? Ya me queda un capítulo que será el último, por tanto también es un capítulo especial, y como capítulo especial me gustaría valerme de la ayuda de un amigo al que ver pensar es un auténtico privilegio y una fantasía. Es sin duda de las personas más inteligentes que conozco. Es lo que podríamos llamar un filósofo griego que va transitando por los distintos senderos del saber con la misma destreza con la que un chimpancé, por ejemplo, iría concatenando lianas en mitad de la selva y que además da la casualidad de que ahora mismo está embarcado en la orfeica tarea de diseñar un mundo nuevo. Y por eso me quiero valer de su ayuda para contaros otras alternativas a la organización social, lejos de esa dicotomía y de esa polarización del mundo que llevamos escuchando desde la Guerra Fría y que han querido ocultarnos. Han querido ocultarnos, yo creo que de forma consciente y de forma perniciosa, para que para que no nos demos cuenta efectivamente de que hay un más allá. Y hay un más allá que, bueno, que podemos encontrar en ejemplos remotos como en la antigua Grecia, bueno, teniendo en cuenta que la antigua Grecia en términos de este canal va a ser un pestaño de ojos, pero bueno, o que podemos encontrar literalmente antes de ayer y muchísimo más cerca geográficamente. No cuento más. Vale, y hasta ahí pues con la escaleta del programa. El tema periodicidad, calendario... Vale, aquí tengo un inconveniente y es que, como sabéis algunos, mi tiempo ahora mismo le pertenece al señor José Luis Escrivá, ilustrísimo ministro de Transformación Digital y Función Pública,
y la semana pasada decidió que yo estuviese un poquito ocupada de aquí a diciembre. Lo cual pues ha sido un duro golpe porque además estaba en un momento súper bonito de la investigación y en un momento de eclosión creativa, y tener que parar con este proyecto me duele más a mí que a nadie porque ha sido una especie de fusilamiento de una parte de mi alma y os juro que lo siento así. Entonces pues he decidido grabar este episodio que va a ir sin límite de tiempo. Mi intención es que los siguientes se adapten a unos 45 minutos a, bueno, pues a la atención media que tiene la generación Z, pero en este me la suda. O sea, voy a alargarme, voy a desquitarme y voy a quedarme súper a gusto. Por eso, por lo que os digo, porque no nos vamos a volver a ver hasta enero del año que viene. Yo prometo seguir investigando por mi cuenta en ratitos libres, pero necesito salir de este mundo prehistórico porque no me deja hacer nada más, porque es lo más interesante que tengo ahora mismo, ¿no? Bueno, pues quitando esa cuestión previa, tenía otros preliminares que haceros antes de entrar en el por qué he decidido hacer este proyecto, que son, bueno, el primero creo que es un poco obvio, y es que como habéis visto es un proyecto bastante ambicioso y bastante ecléctico, en el que vamos a tocar bastantes disciplinas y como ya sabéis yo no soy experta en ninguna. Por tanto, partiendo desde la humildad completa, me gustaría que si alguien sabe o alguien es experto en aquella materia que estemos tocando o digo algo de lo que tú sepas muchísimo, por favor, déjalo en un comentario. Mm, Os agradecería muchísimo que rindiendo tributo al nombre de este canal, pues hagamos que esta búsqueda sea efectivamente cooperativa y se haga entre todos. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero comentaros que muchas veces las inexactitudes o los errores que cometa no van a depender tanto de mí, sino de que la materia que he escogido es lo que nuestro querido presidente llamaría el fango, la máquina del fango de la historia, ¿no? O sea, la prehistoria es un sitio en el que ahora mismo están metidos geólogos, biólogos, historiadores, gente que estudia genética, arqueólogos, paleontólogos, también están los lingüistas, por supuesto. ¿Sabéis lo difícil que es coordinar tantos campos del conocimiento y coordinar tantísimas investigaciones y que todas las investigaciones puedan poner, primero que se pongan en común y segundo que al ponerlas en común no den resultados contrapuestos? Es una movida. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Este canal no va a tener bibliografía, más que algún datillo que pueda soltar de libros, pero sí que me gustaría haceros una recomendación y la verdad que si algo se queda de este capítulo, por favor, que sea esto. Y es que voy a contaros ahora, para que os hagáis una idea, las técnicas de datación que hay, algunas de ellas, para que veáis lo laberíntico que resulta la prehistoria. Y estas técnicas de datación a mí me las enseñó Taiz Rodríguez, que es un licenciado en historia y es profesor de un sitio que es maravilloso, que se llama la Academia de Arte y Ciencia. La academia es lo que todo el mundo hubiese querido que fuese el colegio, es decir, es un espacio donde se imparten todas las asignaturas, pero que, para empezar, se imparten desde una perspectiva no reglada y siempre dando visibilidad a esa visión extraoficial y, bueno, a la cara B de los relatos que nos han contado. Y por otro lado también se imparten desde una humildad y desde fuera de ese elitismo que tienen las universidades acerca del conocimiento, ¿no? O sea, yo he visto como un niño de 7 años aprende física cuántica. ¡Wow! Pues para eso, obviamente, hay que quitarse ese intelectualismo de mierda que tenemos tan arraigados y partir un poco del tú a tú y de esa posición en la que entiendes que tanto tú tienes que compartir algo como también puedes recibirlo de la gente a la que estás enseñando. Y ya por último, pues es un sitio en el que en vez de adoctrinar, se dedican a señalar el camino del aprendizaje que debemos seguir cada uno. Por eso, bueno, pues creo que si eres una persona curiosa, tienes una mente despierta, pues es imposible, es que es imposible que te arrepientas de entrar en un espacio como ese.
Lo que decía, yo iba a Historia con Taid y fue él quien me enseñó las distintas técnicas de datación que existen y de las cuales os voy a hacer una pequeña muestra. La primera y la más sencilluca es... Uy, es esto. Esto, vale, voy a ver luego si me deja YouTube poneros en comentarios imágenes, porque no sé cómo narices meter esto en el vídeo, así que tenemos que hacerlo de forma rudimentaria. Vale, esto es una columna estratigráfica. Aquí al lado tenemos pues, los distintos fósiles que van descubriendo y aquí tenemos pues, las distintas épocas, desde el Oleoceno, el Pleistoceno, el Jurásico, el Paleoceno, pues todo eso. Entonces, en función de qué fósil y en qué capa, en qué estrato sedimentario te lo encuentres, pues resulta que va a estar asociado a un año o a otro. Es una técnica de datación relativista, o sea, no sé, no es absoluta, no cojo el fósil y directamente hago una estimación de los años a partir de otra técnica, sino que lo hago en comparación con el material en el que se encuentra ese fósil, ¿no? Esta es la más fácil, la verdad, esta es la que hemos visto todos en los libros. Ahora, se complica la cosa. Vale. Bueno, esta me lo voy a dejar para luego. Otra podría ser, por ejemplo, el carbono 14, el radiocarbono, como habremos escuchado todos, que es simplemente el análisis de isótopo, de un isótopo del carbono que permanece en los cuerpos, en los cuerpos orgánicos, de forma inalterada a ningún factor que no sea el paso del tiempo, de forma que ni la humedad, ni la latitud, ni el punto geográfico en el que se encuentre, nada le afecta, o sea, la exposición al sol, es que absolutamente nada le va a afectar a ese isótopo más que cuánto tiempo ya ha pasado. Por eso, cuando lo encuentro, puedo saber con bastante exactitud de qué periodo es. ¿Cuál es el problema? Pues aparte de que solo nos vale para medir eso, cuerpos orgánicos, plantas, humanos homínidos, entenderme, solo tiene un máximo de datación de 50.000 años. Por tanto, cuando yo me voy a nuestro amigo el cascanueces que os he enseñado, que es de hace 2 millones, pues se me queda un poquito corto. Y bueno, esto mismo lo tendríamos como por ejemplo la luminiscencia, sí, en las rocas, que consiste en estudiar la carga eléctrica que permanece en la estructura de los minerales y a partir de ahí puedo datar de qué año es el mineral. Otra más que hay, que a mí ya me parece una auténtica colgadera y voladura de cabeza, es el paleomagnetismo. El paleomagnetismo consiste en pensar que, bueno, pues que esto lo sabemos todos, el planeta tiene dos polos, uno norte y uno sur, y no son solamente polos geográficos, sino que son polos magnéticos. Esos polos magnéticos van cambiando porque al final el centro de la Tierra está hecho de magma, el magma es un líquido, entonces pues hay un sistema dinámico, bueno, que van cambiando de forma completamente caótica y aleatoria que nadie sabe. Y muchas veces ese polo magnético geográfico no coincide con el polo magnético del polo. Vale, esto produce unas energías, unas fuerzas que van en una dirección o en otras. Y esa fuerza deja señal, deja su huella en las rocas ferrosas. De forma que tú ves una roca que tiene cobre y puedes ver que tiene pues unas señas, unas huellas digitales que van hacia un lado o hacia otro. Esto lo puedes ver en rocas o también salió hace poco un estudio sobre unos ladrillos en Mesopotamia. Los ladrillos son como el adobe, lo que pasa es que en vez de dejarlo secar al sol, pues lo dejo secar en un horno, lo meto en un horno. Y cuando ese horno se enfría, la fuerza se está enfriando en un campo magnético determinado y ese campo magnético ordena, no entiendo cómo lo hacen porque el barro yo no sabía que tenía hierro, pero bueno, parece ser que es así. Si alguien es experto en arqueomagnetismo, por favor que nos ilustre. El caso es que eso te deja un patroncillo, ¿no?, en el ladrillo y tú a partir de ahí puedes saber con exactitud de qué año es ese ladrillo. Una colgadería, lo que decía. Bueno, más métodos son, por ejemplo, la dendrología, que esto es el estudio de las huellas digitales de los árboles. Cuando tú cortas un árbol, vas a ver que tiene muchísimos circulitos, pues esos circulitos resulta que son patrones completamente diferentes y que no hay ningún árbol en toda la historia de la humanidad con el mismo patrón. Es como una huella digital, efectivamente. Entonces, pues existe una base de datos de árboles y en función de qué patrón tenga, pueden saber si es de una época o de otro. El problema, pues que es madera. La madera también se conserva difícilmente con el tiempo. Otro también muy guay era la liquenometría.
que consiste en hacer una datación a través de una estimación del tiempo que un material ha estado expuesto al sol, expuesto a la superficie, a través del diámetro que tengan los líquenes que crecen en ese material. Como veis, esto genera un problema muy grande, porque tú imagínate que yo encuentro un fémur, ¿no? Un fémur, encontramos un fémur en un fósil. Y nos viene el biólogo y te dice que por carbono 14 este fósil es de hace 50.000 años. Después te viene el paleontólogo y dice, ah, no, pero es que espérate, es que este fósil claramente es un fémur de un Homo erectus. Y el Homo erectus se extinguió hace 100.000 años. Y ya para rizar el rizo, te viene el geólogo y te dice, ah, no, pero está aquí en este estrato. Entonces, pues si la roca ígnea de encima y la roca ígnea de abajo, esto significa que la roca sedimentaria donde está el fósil que tiene nuestro fémur es de 300.000 años. Pues nada. A ver cómo lo hacemos, ¿no? Que se metan en un ring entre todos, que se peguen y que saquen cada uno la versión que pueda, ¿no? Y pues por esto mismo os cuento, os he dado un poco de chapa con las técnicas de datación, para que entendáis sobre todo que si ya de por sí en historia es muy difícil establecer verdades absolutas, en la prehistoria es que es imposible. Y digo que en historia es muy difícil, y voy a citar otra vez aquí a mi querido Taíz, que me dijo hace unas semanas algo así como que cuando conoces no una ni dos, sino tres, cuatro o incluso cinco versiones de la historia, es ese momento en el que puedes empezar a sentir que alguna vibra de una forma más especial y más parecida a la verdad que otra. Y la historia, como digo, es algo que tiene una cosa que no tiene la prehistoria, que son precisamente la característica de la historia, que tiene fuentes escritas. Y esas fuentes escritas son las que nos han servido para establecer una cronología que en verdad creemos incontestable, pero que no es así. Además, bueno, esas fuentes habría que mirarlas, porque dentro de las fuentes tenemos las historiográficas y las mitológicas. Pues resulta que las mitológicas las hemos desechado y que solamente nos hemos centrado en las historiográficas. Pero es que además hay algunas fuentes que hemos tomado por historiográficas cuando tienen bastante más que ver con... podrían ser bastante más mitológicas, ¿no? Y simplemente representar cuentos, fábulas o relatos así llenos de superchería, en mi opinión. Y bueno, los hemos hecho pasar por historia, pero bueno. Para saber más de esto, os apuntáis a Historia con Taíz. Yo voy a seguir con la prehistoria. El caso es que en la prehistoria, como digo, al no existir fuentes escritas, hay un poquito más de espacio para el disenso, para la especulación, para la imaginación, sobre todo porque están hasta las narices de que cada 2 años haya nuevos descubrimientos y tengan que borrar todo lo que habían escrito hasta ese momento de la historia, como voy a enseñaros más adelante, ¿no? Entonces ya llega un momento que directamente partes por asumir que no tienes ni idea, por fin entramos en esa posición de humildad que es necesaria para acercarse al estudio de cualquier disciplina. Y, y a partir de ahí empiezas a construir, que es que creo que es el único sitio donde puedes empezar a construir, ¿no? Una vez que suspendes el juicio y dices, venga, dame cosas. Bueno, después de esta pausa, yo creo que no me quedan muchos más preliminares. Ah, bueno, sí, me queda uno, que es lo último que os tengo que decir sobre en qué consiste este canal. Es deciros que mi intención no es ni ser divulgativa ni ser científica. Es decir, os voy a compartir teorías que seguramente no coincidan con la opinión mayoritaria de la Academia Internacional. Esto por si alguien me viene a decirme, porque es que conozco y luego sé que luego en los comentarios viene todo el mundo a decirte que está todo mal, que te lo has inventado, que esto no coincide con... Ya sé que me lo he inventado. ¿Vale? O sea, solo quiero decir que es mi opinión y que, pues eso, que no se corresponde con la idea hegemónica que existe. Si no, creo que no me hubiese hecho falta jugar a exterminio con banderas a mi espalda. Encuentra tu genocidio silenciado favorito. Y pues que a lo mejor ya estábamos en otro punto. Eso ya está, yo creo que ya podemos empezar con el porqué. Qué bien, y solo llevo, buah, media hora. Vamos en cohete, chicos, lo estamos clavando. Vale, me voy a permitir beber agua, ¿vale? Mm, ¿Por qué hago este proyecto? Bueno, pues hago este proyecto porque, primero porque necesito crear.
porque somos seres imaginativos y creo que parte de la esencia del ser humano es precisamente crear e inventar. Y es un deber para nosotros. Y además necesito crear cosas en las que creer. Al igual que hay personas que se evaden a través del nihilismo y a través del hedonismo de las sociedades que nos han tocado, hay otras personas que cuando no estamos cómodas en sociedades como estas tenemos que aferrarnos a ese idealismo. Para mí es un idealismo racionalizado, ¿no? Porque siempre, aunque son como teorías muy bonitas y muy utópicas, intento siempre partir de una base de la lógica y de una base materialista y bueno, pues la verdad es que ha sido también bastante bonito ver que algo que al principio era completamente eso, una elucubración pura, iba encontrando pues distintos reflejos materiales que le daban la razón, ¿no? Y wow, eso es una sensación preciosa. Pero el caso es que necesito creer, chicos, y necesito creer que el ser humano no es malvado por naturaleza, necesito creer que no siempre ha sido así, necesito creer que somos moldeables en función del marco contextual en el que nos encontremos y sobre todo necesito creer que una sociedad mejor es posible. Así que esta es la explicación de Buscando el Gen Cooperativo. Y para que veáis que tengo un poquito de razón, un poquito nada más, quiero traeros hoy, como, bueno, pero os he hecho el spoiler en el título, por cierto, un poco, pero quiero traeros hoy tres argumentos, o por lo menos tres flancos desde los que podemos combatir las sociedades. Bueno, voy a empezar a hablar claro porque llevo media hora sin decir la palabra capitalismo y está a punto de salirme una urticaria. Así que sí, efectivamente, vamos a ver tres flancos desde los que poder combatir el capitalismo y entender que no era una idea inexorable y que no era un destino natural único al devenir de la especie humana, ¿vale? El primer argumento que quiero compartiros es el cronológico. He escuchado mucho eso de que es que esto ya lleva tanto tiempo aquí arraigado, expandiendo sus tentáculos, es como es algo estructural, la estructura ya depende tanto, ¿no? Porque hay 20.000 empresas y 20.000 magnates que dependen efectivamente de que este sistema siga funcionando, por tanto, la bola de nieve ya es tan grande que es imposible retroceder. Y ya vi cuando me dicen eso, me encanta traer una cosa. ¡Ay! Soy lo peor, tío, de verdad. Estas cosas del directo. ¿Os acordáis del paleomagnetismo, no? Vale, pues para que lo veáis. Esto es un pequeño inciso. Esto es la Gran Dolina, que es uno de los yacimientos de Atapuerca. Y aquí tenéis lo que sería un gráfico con el magnetismo que ha ido sufriendo, la Tierra. Aquí el eje de abscisas sería pues esto, sería pues la energía, la fuerza magnética, la dirección de la fuerza magnética, mientras que el de ordenadas es el tiempo que ha pasado. Y luego aquí tenéis una... ¡Ay, mierda! Perdón, lo estaba enseñando mal. Y luego aquí tenéis una columna estratigráfica, me ha encantado la palabra, como podéis comprobar, donde pues tenéis la correspondencia de la fuerza que tenía y el tipo de, o sea, y el sedimento o la capa de tierra en la que estábamos y por tanto el periodo, época de nuestro querido planeta. Vale, me la puedo quitar. Bueno, volvemos al argumento cronológico. En el argumento cronológico, como decía, a mí me encanta enseñar una cosita que se llama Map Timeline. En español es algo así como mapa de tiempo lineal. Voy a ponerlo en los comentarios directamente. Si no puedo poner las fotos, pondré un link para que podáis verlo de cerca porque me parece que está chulísimo y que todos los amantes, por lo menos de la historia, deberíais tener uno. Aquí tenemos en el eje X, ¿vale? Es también pues un diagrama cronológico donde tenemos todo el avance de la historia hasta hace pues 2500 años, un poco más, ¿no? No, aquí más, hay 3500 años, ¿vale? Llega hasta los 3500 antes de Cristo. Y esto es la actualidad, ¿vale? Este lado de aquí es la actualidad. Y aquí, en el eje Y, tendríamos los distintos continentes, ¿vale? Asia, Europa, esto es América. Y aquí tenéis los distintos imperios.
Es que está guapísimo, tío. Vale, quiero que veáis esta manchita. Bueno, esto aquí, como patriota que soy, me toca representarlo. Esto que veis aquí, que es súper largo, esto es el Imperio Español. Y luego esto sería el Imperio Romano, esto de aquí sería el Bizantino. Y donde iba es que esta manchita de aquí, completamente insignificante, este suspiro, es el capitalismo, señores. Ni más ni menos. Y aquí digo yo, vamos a imaginar que somos una adorable campesina en el 474 después de Cristo. Nuestra campesina se va a llamar, yo qué sé, Silvina. Y Silvina está tranquilamente labrando sus tierras en Tarraco. Y esta señora, ni de broma, se podía imaginar que en solo 2 años iba a caer todo el imperio que conocía. Ese imperio que llevaba casi un milenio de hegemonía y que en el 476 efectivamente el joven Rómulo Augusto iba a ser depuesto por Odoastro, que era un general que dice que estaba como conchavado con el Imperio Bizantino y bueno, pues que se iba a dar paso al gobierno de los pueblos germánicos, que efectivamente que iba a caer el Imperio Romano, es que nadie lo podía imaginar. Y alguno me dirá, sí, Paula, sí que se podía imaginar, porque en el Imperio Romano pasaban algunas cosas, como que en ese momento Silvina ya podía intuir que, que la inflación de la moneda pues había llegado a niveles estratosféricos, que había un problema con la crisis de los esclavos, que tenías a los pueblos, a los bárbaros, a los asnalos, bueno, pues estos, ¿sabes? Me he olvidado, a los asirios y a toda esta gente, ¿no? Presionando, vándalos, perdón, a los vándalos y asnalos. ¿Asnalos? No, ¿cómo se llaman? Bueno, sabéis lo que estoy diciendo, así que lo voy a dejar ahí. Claro, y dices, entonces esa gente ya tenía una pequeña intuición de que las cosas iban mal. Y digo yo, vale, ¿es que acaso las cosas ahora van de puta madre? O sea, ¿acaso no tenemos un momento súper crítico, súper delicado, donde los estados están literal y técnicamente en bancarrota? ¿Acaso no ascienden las deudas públicas a cantidades billonarias? ¿Acaso nadie está notando que empieza a haber una escasez de recursos a nivel planetario en un marco económico basado en la sobreproducción infinita? ¿Acaso no estamos viendo cómo están ascendiendo ideologías xenófobas y racistas por toda Europa, que están intentando culpabilizar de todos estos problemas que he apuntado y que son consecuencia única del mercado al pueblo africano? Pueblo que, por cierto, llevamos siglos colonizando, saqueando, expoliando y vendiendo a traficantes de niñas y de mujeres, y encima ahora les culpabilizamos no solo de su situación, sino también de la nuestra. Creo que es evidente que esta situación no se puede sostener y creo que más nos vale estar preparados. Estar preparados y sobre todo pues a lo mejor tener un plan B, es lo que nos toca, ir ideando algo ideológicamente para luego poder volver a construir de cero. Y bueno, que me he emocionado. A ver, ¿qué pierdo? Vale, esto era el argumento cronológico, ¿vale? Después del argumento cronológico, quiero combatir otro flanco que es el biológico. Y cuando hablo de biológico me refiero a que el capitalismo ha encontrado un argumento muy cómodo en la falacia biologicista. Falacia biologicista significa que utilizamos lo que sabemos sobre cómo se comporta el ser humano para explicar la sociología y para explicar cómo se comportan las sociedades. Es una falacia porque obviamente tú no puedes hacer una traslación directa de una cosa a otra, porque no es lo mismo. El caso es que, bueno, pues que aprovechando cierta tergiversación de algunas teorías de las que vamos a hablar ahora, se creó la idea de que el egoísmo era una ley biológica natural y como tal, en función a tal egoísmo, tenemos que modular las sociedades.
¿De dónde viene esta idea? Yo creo que cuando cuento estas cosas os viene rápido a la mente las palabras de selección natural, ¿no? Y las palabras de Darwin. Pues efectivamente, sí. Vamos a hablar de Darwin. Voy a beber agua, porque aquí hay mucho que decir. Bueno, que sepáis que de Darwin he hecho un capítulo entero porque había tanto que decir que como tuviese que hablar de él, pues me iba a pasar las 2 horas hablando solo de él. Con Darwin hay varios problemas. Quiero señalar 3. El primero, que va a estar bastante relacionado con el último, es que ha sido vinculado por antonomasia a los autores neoliberales, por esto que os estaba diciendo. O sea, alguien ha entendido que como Darwin dijo que el ser humano nace a través de una lucha por la supervivencia y que esa lucha se basa en yo primero y el más fuerte gana, eso lo puedo trasladar al capitalismo, a la meritocracia, el más listo será el primero. Y pues han quedado como pues casadas ambas teorías sin tener ningún tipo de fundamento ni además de soporte bibliográfico, porque Darwin no dijo eso. Y para saber que Darwin no dijo eso, lo primero que quiero que veáis es que, vale, inciso, para conocer a un autor y para conocer las teorías, para acercarnos a las teorías de cualquier autor, es imprescindible que miremos primero en qué época estaba esa persona situada, ¿no? Y en ese sentido, si Darwin vivió en el siglo XIX, concretamente nace en 1809 y muere en 1882, tanto Adam Smith como Ricardo, como los primeros liberalistas clásicos, que murieron en el siglo XVIII, o sea, es que murieron antes de que naciese Darwin. Entonces es imposible que leyesen sus teorías para inspirarse y luego crear las suyas. Es que es evidente que hay alguien que ha puesto esas palabras y que ha querido vincular esas dos teorías a posteriori. Y, y cuando yo os digo que tenéis que mirar a un autor de forma contextual, me refiero a que, por ejemplo, no surge un Descartes y tú no surge un Descartes sin antes surgir un Copérnico o un Galileo. Es más, o sea, el discurso del método fue escrito un año después de que Galileo publicase su libro. Y esto no es casualidad. Tiene muchísima relación porque si tú piensas que en un tema astronómico el ser humano ha conseguido sobreponerse a sus sentidos y ha conseguido a través de la razón explicar aquellas cosas que no ves, filosóficamente es natural que la gente empiece a dar una relevancia superior a la razón y empiece un poco pues a quitar ese podium, a bajar del podio en el que estaba lo divino y a meter al propio hombre, ¿no? Y a desligarse en cierta parte del mundo en el que estamos, porque vemos que que podemos entender ese mundo y que además tenemos la habilidad de transformarlo, que esto fue un error increíble del siglo de la filosofía moderna, pero bueno. Y al igual que entendemos a un Descartes gracias a un Copérnico y gracias a un Galileo, nos pasa lo mismo si nos vamos al siglo XX con Nietzsche o con Einstein. Es que, wow, es que el relativismo filosófico y la relatividad se dan también a la par. Es brutal. Y esto os lo cuento para llegar a que, precisamente, si vemos con qué autores es coetáneo nuestro querido Carlos Roberto Darwin, nos damos cuenta de que primero coincide en el siglo XIX con Marx y con Engels, que publican su libro del Manifiesto Comunista en 1848. De Marx y de Engels yo veo en común con Darwin el materialismo histórico, es decir, la revolución que causa Darwin, el libro de El origen de las especies, la idea más revolucionaria que encontramos ahí es que somos fruto de un proceso histórico, es decir, que el ser humano y el resto de las especies no han sido cogidos por una divinidad externa, por un demiurgo que ha decidido, ¡ay, voy a poner aquí! Y el ser humano está tal cual. No. Es que alguien rompía con eso y alguien decía, oye, pues a lo mejor Dios aquí no tuvo que ver y venimos de un proceso evolutivo de hace muchísimos, muchísimos años. Y la diferencia bueno, pues con el marxismo y con ese materialismo histórico es que mientras que el materialismo histórico que formula Marx es determinista, ¿no? Tiene como un sentido, hay un progreso, hay una idea de progreso,
intrínseco a ese razonamiento, en el de Darwin no encontramos ese progreso lineal. Simplemente, si estamos aquí y de la forma en la que estamos, ha sido por accidentes. No por accidentes, por así decirlo, sino efectivamente por la selección natural, porque había genes que se adaptaban mejor al entorno que otros y por tanto tenían muchísimas más probabilidades de reproducirse, porque los otros morían. Pero al final no hay una idea de destino final, simplemente un vamos haciendo. Y en ese vamos haciendo, yo encuentro bastante analogía con otras dos personas, otros dos autores, otros dos superfilósofos que comparten el siglo XIX con Darwin, que son por un lado Kierkegaard, que es el padre del existencialismo, y Schopenhauer, que es quien es el fundador de la teoría de la voluntad. Que la teoría de la voluntad, en grandes rasgos, dice que el hombre se crea a sí mismo. O sea, es que quien no vea el paralelismo entre uno y otro se ve perfectamente, ¿no? No tengo que comentar más. Pues eso por un lado. Luego, por otro lado, y esto es un inciso que no tiene nada que ver con buscando el gen cooperativo, pero me apetece hacer justicia y voy a aprovechar este espacio para darle a Darwin el lugar en la historia que se merece. Y es que hay mucha gente que niega el carácter de científico de Darwin por un hecho, que es que su teoría no se basa en ecuaciones evolutivas. Una ecuación evolutiva significa que tú, de unas condiciones iniciales, puedes predecir un resultado final. Es decir, si yo acerco la mano al fuego, alguien sabe que yo me voy a quemar. O sea, es súper fácil hacer esa ecuación. Pero si yo tengo una quemadura, tú no puedes saber si yo esa quemadura, esa quemadura se me ha originado por meter la mano en el fuego, o por ponerla en una plancha, o por ponerla en la vitro. ¿Me entendéis? Y en este sentido, pues Darwin lo que hace es coger ese producto final. Esto se llama la falacia del francotirador, ¿vale? Que es coger algo que ya está hecho y decir, pues esto se hizo de esta forma. Porque o sea, es un argumento a fortiori, se llama en latín. Vale, vale. Por eso se le quita el carnet de científico, como digo, por eso y por otras gilipolleces que he escuchado decir además a esta gente súper culta y que me quedo muerta, y es que Darwin dijo que venimos de los monos. Ni en el origen de las especies, ni en el origen del hombre se dice que venimos de los monos. O sea, en todo caso, yo he encontrado algún párrafo donde se menciona que tenemos antepasados con formas similares a los simios. Voy a volver a recordar mi superdiagrama. Lo he dibujado como un chimpancé aposta, porque realmente es lo que os he dicho antes. O sea, nos parecíamos mucho más a un chimpancé que a un homínido. Y aquí no se equivocaba. Lo que dijo Darwin no fue que veníamos de los monos, sino que los humanos, quitando ese empoderamiento que traíamos desde el siglo de la filosofía moderna con Descartes, es que venimos del mismo sitio que el resto de los animales y que todos los vertebrados tenemos un antepasado común. O sea, eso ya iba a ser una revolución para su época. ¿Qué necesidad tenía él de meterse en el jardín de que encima no venimos de los monos? Es que es fácil, ¿no? Verlo, yo creo. Y, o sea, wow. O sea, no solamente no venimos de Dios, sino que es que encima venimos del mismo sitio del cual viene el pájaro. ¿Qué me estás contando? El pájaro y el pez. Porque también te dice que fuimos peces antes de ser vertebrados. Que es básicamente la teoría de Luca que se tiene actualmente. O sea que no solamente... es que estaba en lo cierto. Es que a posteriori hemos encontrado recuerdos fosilizados que le dan la razón. A mí me parece una pasada. Y me parece además que Darwin cumple todos los requisitos para ser científico, que en mi caso yo exijo tres. El primero es la investigación. Este señor se pasó desde 1831 a 1836, es decir, 5 años, montado en un buque militar, de la Armada Británica, que se llamaba el NHS Beagle, dando vueltas por el mundo, investigando,
todo tipo de pájaros, de monos, de tortugas, todas las especies, ¿vale? Y realmente tú lees el origen de las especies y parece su diario de a bordo, o sea, es un coñazo. Son todos los cambios y todas las adaptaciones, todas las variaciones que existen en las diferentes especies. En segundo lugar, lo que yo le pido a un científico es que sea rebelde, es decir, que cuestione el orden dado y que cuestione todas las teorías autoimpuestas, que sea capaz de suspender el juicio y de decir, no, efectivamente, es que a lo mejor aquí no existe un camino divino, es que a lo mejor este camino lo hemos andado nosotros solos. Esa rebeldía está en Darwin. Y lo tercero que pido a un científico es humildad. Y en El origen de las especies hay 5 capítulos dedicados a los fallos que tenía su propia teoría. Encontrar un científico actual, por favor, que ahora mismo tenga esa modestia y esa humildad de decir, oye, creo que esta teoría no puede ser ratificada ni podemos formularlo como una teoría universal porque he fallado aquí y esto no lo he encontrado. Así que por favor, seguir buscando por aquí a ver si alguien lo encuentra. Vamos, es que me parece la hostia. Y... Perdón, me emociono mucho con Darwin, como estáis viendo. Vale. Oh. Venga, que nos queda un buen meollo, pero ya prometo que en media hora como muchísimo hemos terminado, de verdad. Mm, Sobre todo porque a lo mejor me quedo sin batería todo esto. Vale, bueno, no, creo que aguantamos. Vale. Mm, claro. Entonces, donde tenemos que ir ahora es a decir, vale, pues si Paula nos está diciendo que Darwin no planteó la selección natural en términos de lucha por la supervivencia, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, pues yo ahora necesito un poco de chuleta, ¿vale? Porque no me puedo, no puedo parafrasear a Darwin de memoria y me he apuntado algunos párrafos que os quiero leer. Los primeros son algunas definiciones que he encontrado en El origen de las especies, que no sé si he dicho cuándo se escribió, pero se escribió en 1859. Se escribe realmente casi 20 años después de, bueno, casi no, más de 20 años después de que él terminase el viaje en barco. Hay bastantes teorías sobre estos. Algunas dicen que, pues eso, en la década de los 40 iba a haber una revolución y él era antisocialista y no quería favorecer a la revolución. Otras teorías dicen que un amigo suyo que se llama Alfred Wallace, que también vamos a hablar de él en esta historia, había llegado a las mismas conclusiones que él y estaba a punto de publicar su libro, entonces pues no quería que él se llevase el mérito y decidió publicar de forma conjunta con él. Bueno, no sabemos por qué, pero lo publica 20 años después, está ahí, pues eso, macerando la idea y luego ya la suelta. En ese libro podemos encontrar definiciones como la lucha por la existencia. ¿Qué concibe Darwin como lucha por la existencia? Debo advertir, ante todo, que uso esta expresión en el sentido amplio y metafórico, que incluye la dependencia de un ser respecto de otro, y lo más importante, incluye no solo la vida del individuo, sino el éxito de dejar descendencia en la comunidad. De una planta en mitad del desierto se dice que lucha por la vida contra la sequedad, aunque más propio sería decir que depende de la humedad. Es decir, no está diciendo que el mono luche contra el mono. Lo que te está diciendo es que la especie está luchando contra el medio para adaptarse. Y por eso esa lucha por la vida es más una lucha contra el medio, en todos los sentidos. Y es más, no es una historia, es que el problema es la palabra lucha. Porque al final el lenguaje es prescriptivo de la realidad, ¿vale? Hay un libro muy chulo, que no creo que lo tengo aquí, pero bueno, que es de una señora que se llama Carmen Jiménez Huertas, que se llama Estamos hechos de lenguaje. Y estoy completamente de acuerdo con ella en que nuestra forma de pensar se modula a través de las palabras que usemos. Y si utilizamos la palabra lucha, vamos a condicionar que el significado del discurso sea uno. En cambio, si utilizamos la palabra adaptación, modificación, variación, pues wow, nos queda una historia bastante diferente. Vale. Otra definición que quería contaros es la de la selección natural. ¿Qué entiende Darwin por selección natural? Vale.
es el principio por el cual toda variación, por pequeña que sea, si es útil se conserva. No hay más. Es decir, vamos teniendo variaciones a lo largo de... Tú cuando tienes descendencia hay variaciones, no generamos réplicas de nosotros mismos, generamos nuevos seres a base de la suma de un genoma, y ese genoma pues tiene una manifestación en el fenoma que es distinto. Y de esas variaciones que se van produciendo pues se quedan unas o se quedan otras. Vale, hasta aquí lo que decía Darwin. ¿Dónde está el problema? Pues el problema viene en 1864, es decir, 5 años después de que este señor publicase su libro, vino otro señor que se llama Herbert Spencer, que yo creo que tampoco es tan mal como yo lo tengo en la mente. Lo que pasa es que, pues eso, han pasado 200 años de que las teorías de la gente cobran vida. Y cobran una vida distinta de su autor, ¿no? Y a lo mejor este hombre era un pacífico burgués y punto. Pero ahora mismo, pues es que es eso, es que fue el que pergeñó toda la teoría del egoísmo. Y este hombre publica un libro que se llama Principios de la Biología. En Principios de la Biología, cuando lo publican en el 64, como decía, Alfred Wallace, que era el amigo de Darwin, manda una carta a Einstein y le dice: este hombre utiliza el término supervivencia del más apto. La supervivencia del más apto no es de Darwin, es de Herbert Spencer, pero luego se ha atribuido a Darwin, no sé por qué. Y le dijo que esta frase era maravillosa, que Darwin, que esta frase significaba, era el principio expresado en términos mecánicos de lo que el señor Darwin había llamado la selección natural. Y Alfred Wallace le dice a Darwin: tío, cámbialo. Sustituye tu término de selección natural por supervivencia del más apto porque este es mucho más correcto. Pues ¿qué hizo Darwin? Darwin no solo sustituyó el término de supervivencia del más apto por el de selección natural, o sea, la selección natural por el de supervivencia del más apto y se mantuvo fiel al término de selección natural, sino que en 1871 publica un segundo libro que a mí, a efectos de este programa, es, bueno, programa, como queréis llamarlo, es el que me interesa, que es El origen del hombre. El origen del hombre hace dos cosas. La primera es que configura la segunda pata de la teoría de la evolución, y es ya no solamente evolución por adaptación. La evolución por adaptación es muy fácil. Os voy a poner el ejemplo más básico, lo voy a contar en un capítulo entero, pero bueno, esto es rápido. Tú imagínate que tienes una gacela que corre 30 kilómetros por hora. El león corre a 29 kilómetros por hora. En el momento en el que nazca una gacela que en vez de a 30 corra a 29 kilómetros por hora, esa gacela muere. Y esa gacela no se reproduce, no hay más. O sea, no hay una lucha entre gacelas. Son las gacelas contra los leones que por ley de vida se las comen. Fin, eso es la selección natural de Darwin. Sigo. En El origen del hombre lo que hace es decir: oye, que la selección natural no solamente se produce por... o sea, la teoría de la evolución no solamente se produce por la selección natural, que es la lucha de la gacela, ¿no? Sino que también se hace simplemente por una elección sexual. O sea, hay un artículo que salió hace nada de que a las generaciones actuales de humanos listos, pues les está creciendo el pene. Y esto obviamente pues no es por selección natural, ¿no? Porque no se mueren las personas que tienen el pene más pequeño. Simplemente que a lo mejor pues hay cierta tendencia sexual. Estas son opiniones, repito, por si acaso. Hay cierta tendencia a acostarnos con gente, a reproducirnos, se elige. O sea, el capital sexual de la gente que tiene un pene más grande pues se ha puesto en relieve frente a los que tienen un pene más pequeño. Yo no entiendo tampoco por qué, pero bueno. Y por eso, ¿qué se está reproduciendo? ¿Qué genoma se está retransmitiendo? Pues el del pene más grande al del pene pequeño. Son cosas completamente inútiles, incluso pueden ser económicamente desfavorables para el ser, pero nos gustan, y como nos gustan, pues se van reproduciendo. Sigo con Darwin después de este pequeño inciso sobre penes. Vale, perdón. Vale, sí, el origen del hombre. En el origen del hombre, además de hablar de esta selección sexual, que también, bueno, pues eso que sería la otra explicación de la teoría evolutiva, se mete en un jardín enorme, que es la moral.
Y a mí me gusta mucho, la verdad, ese jardín, porque él viene a decir, le da una explicación biológica a la conciencia. Vale, a partir del capítulo 4, yo creo que es de ese libro, empieza a hablar sobre las diferencias entre el hombre y el resto de las especies. Y una frase que dice es que acepto por completo la opinión de que entre todas las diferencias existentes entre hombres y animales, el sentido moral o conciencia es el más importante y se resume en la imperiosa palabra de deber. La conciencia, para Darwin, este deber que tenemos también tiene un significado y un camino biológico. ¿Y cómo explica él la moral? Bueno, para que os haga un ejemplo, o sea, podía no haberse metido en este melón tan grande. Su amigo Alfred, del que estábamos hablando antes, Alfred compartía la teoría de la evolución de Darwin y él, bueno, pues es un poquito más cauteloso y también más teológico y cuando llega a hablar de la moral, directamente lo que dice es, bueno, pues el hombre iba heredando todas las transformaciones que tenía nuestro genoma y que mejor le habían servido para sobrevivir, etc, hasta que llega un momento en el que descubre el fuego. Y cuando descubre el fuego, pues él ya se emancipa del camino de la evolución y ya pues entramos en parámetros divinos que quedan completamente lejos de esa teoría de la evolución tan racionalizada que estábamos viendo. En cambio Darwin no, Darwin sí que se mete en el jardín y dice, vale, pues la moral también viene es un rasgo que es un rasgo hereditario. ¿Y por qué es un rasgo hereditario? ¿Cómo hemos llegado a consolidar esta moral? Pues a partir de varios factores. El primer factor es el de la simpatía. Es decir, todos tenemos una repulsión hacia el dolor ajeno que es intrínseco al ser humano y es consustancial a nosotros y no podemos desligarnos pues, de esa pulsión por evitar que el que está a nuestro lado sufra. No nos gusta ver sufrir, no nos gusta ver el dolor. Y estamos, habéis visto vídeos de gente que lanza a defenderse a otras personas sin pensárselo. O sea, ¿de dónde viene eso? Pues según Darwin, ese impulso, ese instinto, viene de que hemos vivido siempre en sociedades, comunidades, ¿no? O sea, que esto también realmente nos lo dijo Aristóteles, por primero, somos seres sociales. Somos animales sociales, perdón. Y esa sociedad nos ha acompañado toda la historia. Y gracias a esa sociedad hemos sobrevivido en la mayoría de las veces. Entonces, pues nuestros genes saben que esa comunidad, esa defensa de los unos por los otros, ha favorecido la supervivencia de la especie y la va a seguir favoreciendo. Y por eso mantenemos esos impulsos y esa simpatía por el otro. Aquí además, para los que me digan que Darwin es neoliberalista, se mete con Adam Smith, porque Adam Smith, la explicación que da más que la empatía, a la compasión, ¿no?, que sentimos por los otros, es que tú estás sintiéndote mal cuando ves a alguien pasarlo mal y quieres que deje esa persona de pasarlo mal, no porque te importe esa persona, sino porque tú en ese momento tienes un recuerdo a través de nuestra caja de fósforo. Aquí se genera un pensamiento de todas aquellas veces en las que tú lo has pasado mal. Entonces, para evitar tú entrar en contacto con ese sentimiento que realmente es horroroso, pues pretendes que el otro esté bien, pero realmente lo sigues haciendo por ti. Aquí Darwin te dice, mira, querido Smith, si esto fuese así, explícame tú por qué tengo bastante más sentimiento de compasión y esa simpatía es mucho mayor cuando veo a mi hermana que cuando veo a una niña en Palestina. Porque realmente si todo dependiese de un reflejo de sus sentimientos en mi yo interno, me daría igual que uno fuese más cercano a mí o menos, ¿no? Realmente hay una conexión, hay unos lazos de una comunidad que ya venía de antes y que antes era mayor a ese círculo cerrado y hermético que se le ha dado hoy a la familia. Y el día de mañana pues será simplemente al individuo y ya a la familia no nos importará, pero bueno. Sigo. Entonces, las patas de la moral para Darwin son, la primera, como digo, el hecho de que siempre hemos sido seres sociales.
y esa sociabilidad ha sido necesaria para la supervivencia. Pero esto por sí mismo no vale para arraigar esa conciencia. Eso simplemente pues, nos impelería a hacer varias cosas, pero sería de una forma bastante caótica. ¿Cómo lo ordenamos y cómo lo asentamos en nuestro foro interno? Pues a través de la capacidad intelectual que tienen los seres humanos. Esa capacidad intelectual que por una parte nos da el lenguaje, y el lenguaje nos permite generar una opinión pública que castiga y que premia ciertas conductas, ¿vale? Y por otra parte también nos genera un recuerdo. No el recuerdo en el sentido que se estaba diciendo de Adam Smith, sino en el sentido de que tú en tu mente puedes ya poner carpetitas de qué te parece bien, qué te parece mal, porque puedes comparar unas situaciones que has vivido con otras situaciones que has vivido, ver cómo te has sentido en una y otra, analizarlo y a partir de ahí pues ir generando unos patrones sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es, esto es el acercamiento que hace Darwin a la moral. No voy a decir lo que opino, ni si me parece mal, ni si me parece bien. Solamente, pero bueno, para ser de las primeras veces que se concebía la moral como algo biológico, creo que es un intento de puta madre, ¿eh? Vale. Y claro, y ahora me diréis, y Paula, ¿cómo hemos pasado de aquí a pensar que el egoísmo es el camino? Pues aquí sigue la historia, aquí viene lo mejor. Nuestro amigo Darwin, como digo, muere en 1882, pero claro, con este libro y cuando das ese sentido biológico a la moral, pues ya abres la veda y la abres para todo el mundo. Y es en este momento cuando uno de los discípulos de Darwin, a quien se le ha llamado el bulldog de Darwin, que se llama Tomás Ernesto Huxley, sorpresa, spoiler, es el abuelo de Aldous Huxley, creador de Un Mundo Feliz. Chan, chan, chan. Bueno, pues Thomas Huxley, la verdad es que tendría que haber aprendido un poquito más de su nieto. Y este hombre, en 1888, es decir, cuando Darwin ya estaba muerto y por tanto no pudo refutarlo ni contestarlo, saca un ensayo, un artículo que se denomina La lucha por la supervivencia en el hombre. O de la humanidad, ¿no? La lucha por la supervivencia, un segundo. La lucha por la existencia en la sociedad humana. Es en este artículo donde se reduce esa idea tan abstracta y tan genérica de lucha por la supervivencia que tenía Darwin a pues a un escenario completamente sangriento, de lucha perpetua de los unos por los otros, por el bien individual y por los intereses propios y punto. ¿Vale? Fue a partir de aquí, bueno, esto unido al libro que hemos mencionado antes de Principios de la Biología de Herbert Spencer. Son estos dos los libros del mal, o los artículos del mal, por que lo que decía antes, ¿no? Que elevan a ley biológica el egoísmo. Y bueno, pues esto es muy bonito porque no solamente hubo otra persona más en esta historia, otro protagonista, que se llama Peter Kropotkin, que es un ruso, es geólogo, es biólogo, es filósofo, es sociólogo, es anarquista, es muchas cosas, creo que lo conoceréis muchos. Y este hombre era darwinista, o sea, este hombre defendía muchísimo a Darwin, le encantaba, se había leído los dos libros. Nace un poco después, ¿vale? Kropotkin es de... no tengo nada, no sé cuándo nace, pero bueno, finales del 19 pone, o mediados del 19 más bien, sí, porque estuvo... Sí, mediados del 19. O sea, tenía 20 años cuando quitaron la esclavitud en Rusia, que fue en 1860, con Alejandro II, me parece. Esto de que se graben las cosas no puede editarlo es una mierda, porque estoy diciendo cosas mal seguro, pero bueno. ¡Ay! ¡Ay! Ese miedo del impostor que nos cohíbe de soltar datitos. Nada, me la juego. En 1860 se abole la esclavitud en Rusia con Alejandro II. O con Nicolás, bueno, da igual. Vuelvo a la historia, perdonad. Joder, me he ido, vale. Este hombre era seguidor de Darwin y compartía toda esa teoría de la evolución biológica que hemos visto. Y cuando él lee el artículo que hace Thomas Huxley sobre la lucha por la supervivencia, en la cual había cogido las teorías biológicas en las que creía y las había usado para destruir todo aquello, toda aquella idea sociológica
por la que llevaba luchando años Kropotkin, porque Kropotkin es humanista por excelencia, súper cooperativo. eh, claro, pues cuando ves que, joder, han utilizado precisamente las bases de tus ídolos para defender todo lo contrario, pues dijo, esto no puede ser, esto no puede ser, y esa rabia coge, da forma y publica una obra majestuosa en 1902 que se denomina el apoyo mutuo, un factor de evolución. En el apoyo mutuo, él recupera esa versión darwinista de que el ser humano tiene que ser cooperativo sí o sí, tiene que haber sido cooperativo sí o sí, porque hemos vivido en sociedades toda la vida y vuelve a recuperar ese factor social y lo hace tan de puta madre que cuando lo publica, incluso el propio Huxley le manda una carta y le dice, oye, que esto está muy bien, tío, y tienes razón en muchas cosas y es cierto que no puedo quitar esa pata cooperativista de la esencia de la evolución humana, porque es necesario para explicarnos. Maravilloso. Maravilloso porque además es que yo a estas ideas no había llegado gracias a Kropotkin. Yo había llegado por otro camino, que es el que voy a explicar ahora, y cuando empecé a investigar y vi que existía ya un libro con todo el pensamiento filosófico y con todo el pensamiento biológico que yo quería demostrar, fue como, ¡buah! Es que te amo. Y ojalá me pudiera llevar ahora Kropotkin al Museo Arqueológico y enseñarle todas las evidencias que hay de su trabajo y decirle, wow, mira lo que hemos descubierto ahora. Y bueno, pues por eso creo que es tan importante retomar ahora este debate. Porque ahora ya tenemos las pruebas, antes no las tenían, antes solo tenían una batalla ideológica por ver si éramos cooperativos, pero es que esto se discutió en el siglo XIX, es que han pasado muchísimo tiempo y un tiempo que además en términos arqueológicos y en términos bueno, antropólogos y paleontólogos, que ha sido crucial, que ha habido un montón de descubrimientos. En fin, me emociono. Vamos allá. Vale, quería contaros también el último argumento, que es un argumento que, bueno, pues hemos visto el factor cronológico, en el que se ha asentado cómodamente el capitalismo, el factor biológico, del cual ha bebido para intentar dar una apariencia cientifista a una teoría económica que no lo es, y ahora vamos a ver el factor sociológico. Y para eso vamos a hacer un salto al siglo XVII, vamos a ir un poquito más para atrás, con otro señor que también se llama Thomas, pero esta vez se llama Thomas Hobbes. Claro, yo os decía que yo no llegué a estas ideas gracias a Kropotkin, que ha sido maravilloso. Y mira que yo había leído tiene una autobiografía muy chula que es Memorias de un revolucionario, súper recomendada, en la que hablaba de este enfrentamiento que tuvo con Huxley, pero yo pasé por ahí como quien pasaba por la zona de yogures del supermercado, ¿no? Sin prestar demasiada atención. Y yo llegué a estas ideas hace 2 años en clase de historia de la academia con Tahir, en una clase que además recuerdo que creo que se llamaba Mentiras sobre la prehistoria. En esa clase Tahir nos contaba cosas como, eh, pues bueno, pues que a lo mejor no éramos negros en un origen, sino que puede ser que fuésemos blancos, que en los libros de castellano nos hayan dibujado un poquito mal. También nos contaba que esa falacia, ¿no? Que ha consistido en vincular la inteligencia y el aumento de la inteligencia al crecimiento del cerebro, lo cual es una idiotez, solo tenéis que pensar en los cerebros de los neandertales, los cuales supuestamente fueron la especie extinta, pero tenían un cerebro más grande que el nuestro, o sea, no tiene nada que ver el tamaño. Mirar un elefante, por favor. Bueno, en comparación con el cuerpo no, pero hay otros animales con un cerebro súper grande en comparación con el cuerpo. Y, y otra cosa que te quería, otro mini datito que os voy a meter aquí en este apartado, es el tema de la filiación genética, ¿no? O sea, para que veáis un poco cómo ha cambiado la prehistoria en básicamente 30 años, voy a volver a coger el diagrama. Vale. Esto fue lo que le explicaron a nuestros padres sobre de dónde venimos. Les dijeron, mira, lo primero fue el Australopithecus
hace 2 millones de años. Después vino el Homo habilis, que ya, pues bueno, andaba un poquito más erguido, pero seguía chepado y seguía teniendo un montón de pelo. Luego estaba el Homo habilis se llama habilis porque empieza a usar herramientas, por eso habilidoso. El Homo erectus, que es el que ya camina erecto y ya va sin chepa. Ay, que se me cae mi coche en la mar. Ay, joder. Bueno, de aquí el Homo erectus dio lugar al Neandertal y del Neandertal hay otro hermanito que es el Sapien, ¿vale? Pues esta cosa tan fácil es lo que se tuvieron que estudiar nuestros padres. Apenas nada. Pues hace exactamente 30 años, un 8 de julio de 1994, antes de que yo naciese, estos señores, que son José Luis Arzuaga, Ana Gracia, Ignacio Martínez Mendizábal y José Miguel Carretero, que aquí están en la cima de los huesos, ¿vale? Súper jóvenes, por cierto. Esto es un cráneo de... Esto se llama... Este es Agamenón. ¿Ves? Otro nombre súper ingenioso. Bueno, pues estos señores, el 8 de julio del 94, descubren en la Gran Dolina, en Atapuerca, la especie de Homo antecesor. Una especie nueva, no conocida en todo el mundo, y estos españoles revolucionan básicamente toda la paleontología histórica en todo el mundo. O sea, esto llega a la comunidad internacional, se sacan la polla y dicen, tenemos un yacimiento arqueológico con más de 7000 fósiles y además hemos descubierto una especie nueva. Vale, pues además de esta gente, hubo otra gente que descubrió otro tipo de especies. Siendo ya, bueno, esto está incompleto, pero nuestro diagrama súper sencillo se ha convertido ahora mismo en esto, y esto es poco. O sea, para que os hagáis una idea, hay actualmente 10 tipos de homos. Os he cogido este porque creo que sería el homo antecesor, justo. Este es el que descubrieron el equipo de Arzuaga y compañía. Luego, ¿veis aquí? Ya no venimos del Homo erectus. El Homo erectus se ha quedado aquí suelto. Ahora venimos del Homo ergaster. Luego está... o sea, resulta que al Homo... bueno, es que aquí hay varias... Vale, estos son los parántropos que estaba hablando antes. Este es nuestro amigo del cascanueces. Pero bueno, hay varios árboles donde te cambian esto por esto. Ya no sabes si venimos del Australopithecus afarensis o del africanos. Aquí tampoco tenemos el denisovano, pero ya hemos descubierto que los Homo sapiens también tienen parte de Neandertal y parte de denisovanos, que básicamente son los que se encontraron en las cuevas. Si a esto lo unimos que el término de especie es aquel que se había mantenido asentado en la cultura, es aquel que explica que es una agrupación de individuos con características tan similares que permiten la reproducción entre ellos. O sea, vale. Pues, ¿cómo te explicas que ahora entre distintas especies se permite la reproducibilidad entre ellos? Porque es que hemos encontrado que esta gente se ha ido juntando a lo largo de la historia y que además que cuando pensábamos que solo existía uno, luego nos hemos encontrado cronológicamente a otro que ya tenía que estar extinguido, un sin Dios, un sin Dios. Y ya por eso ya ni se hace árboles genéticos, simplemente se hace un diagrama y se dice, en el 5 millones de años tenías este y este, en el 4 este y este, hace 2, este. Y nadie se atreve a decir, este es padre o madre de fulanito o menganito, ¿no? Ya, voy a dejar ahí a los chicos, que era muy bien, la verdad. Vale, todo esto venía a que hemos descubierto muchas cosas de la prehistoria ahora. Y además a la dificultad, ¿no? También quiero concatenarlo con que es súper difícil cambiar de versión. Y nos cuesta muchísimo porque, o sea, afirmar que estábamos equivocados y dar paso a una nueva idea. Y realmente cada vez que se descubre algo, joder, hasta que se convence a la comunidad internacional de que lo que ya se pensaba estaba mal y ahora es esto, pues se tardan muchísimos años. Y tardamos tantos años porque económicamente esto es súper caro, el descubrir cosas nuevas, implica cambiar libros de texto, implica cambiar todos los cuadritos que tenemos en los museos, y ya no solamente que en términos económicos sale caro, es que en términos culturales también sale un poco rentable. Primero porque genera una sensación de pérdida identitaria, ¿no? Si ya no sabemos dónde venimos, ¿qué narices somos? Y segundo, porque filosóficamente es que hemos aprendido mal. Y hemos aprendido que si te equivocas y que si fallas y que si no tienes razón, eres un fracasado y eres un perdedor. Entonces, si tú haces una teoría que resulta que está mal,
mejor callarnos. Porque si luego se descubre que está mal, yo no soy una persona que lo ha intentado, yo no tengo valor por mí mismo y por ese intento. Yo ya soy el perdedor. Y habrá otra persona que haya ganado. Es decir, todo en términos de lucha. Otra vez la mierda del lenguaje. Pero bueno, esto es otra historia. Hobbes. Volvemos a Hobbes. Hobbes es, bueno, tiene un libro muy famoso que es el del Leviatán, que es en el cual, pues, él es el precursor de esta teoría sobre el pacto tácito de no agresión que tuvimos que hacer los humanos, porque antes de que existiesen los estados vivíamos en un escenario de salvajismo puro. Y es quien inicia esa teoría contractualista que luego continuarían pues Locke, Montesquieu, Rousseau y toda esta gente y que nos ha llegado hasta el día de hoy, porque realmente es que el Estado westfaliano y todas las teorías de los estados se construyen en base a estos primeros cimientos que puso Thomas Hobbes, en el sentido de decir, bueno, como somos un peligro los unos para los otros, vamos a ceder parte de nuestra libertad a cambio de ganar seguridad. Y esa libertad se la voy a dar a una institución, a una suprainstitución que va a estar por encima de todos los individuos que conforman la comunidad y que además va a tener el monopolio de la fuerza coercitiva para hacernos a los demás entrar en el camino de la rectitud. Y claro, y a partir de aquí, pues de aquellos polvos, estos lados, ¿no? Como viene a decirse. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué narices sabía este Manolo del siglo XVII sobre qué es el hombre? Si acabamos de ver todas las vueltas que ha dado la prehistoria, o sea, y todas las vueltas que ha dado el conocimiento que se tiene sobre los seres humanos. ¿Qué podía saber este señor? Si es que, para que os hagáis una idea, hace un mes, en junio de 2024, salió un chico que se llama Steven Meisen, sacó un artículo, luego os lo pongo en comentarios, ¿vale? Para que tengáis la referencia a mano, diciendo que a lo mejor el lenguaje no empezó hace 200.000 años, sino que ha postulado que el lenguaje es de hace mínimo 1.600.000 años, que es cuando empezamos a tener las evidencias del área de Broca y del área de Bernini en el cerebro. Junio de 2024, señores. Estamos en estas, estamos en pañales prehistóricos. Y me viene un tío del siglo XVII a postular la teoría de las sociedades actuales en base a unas ideas de las cuales no tenía ni puta idea. Y seguimos aquí. O sea, es que es muy fuerte, es que si lo pensáis, vale, ¿qué pasa? Que si no existe el mercado y que si no existe el Estado, yo no tengo unas instituciones, yo no podría comportarme de una forma civilizada y yo necesito a ese mercado que me regule las relaciones entre nosotros, que intermedie, que sea justo, que sea equitativo y que dé a cada uno lo que le corresponde. Porque si no está ese mercado y si no está ese Estado, yo veo a un niño de 6 años comiéndose un sándwich de nocilla en el parque y es obvio que se lo robo, ¿no? O sea, eso es lo que defendían esos señores. Estamos tontos. Perdón, me enfado yo aquí sola en mi habitación y esto no tiene sentido. Bueno, lo que no tiene sentido es esto que hemos construido, es esta falacia mm, en base a teorías postuladas en el siglo XVII, insisto. Y es que en el momento en que tú desmontas todo esto, te das cuenta de que esas teorías en las que se... Claro, porque es que me he ido un poco, pero yo os estaba contando esto de las mentiras de las prehistorias en clase de TAIR para que os deis cuenta que si hay tantas cosas que son inexactas, todas pueden ser inexactas. Y efectivamente, eso de que era una lucha de todos contra todos, también puede ser mentira. Y eso puede ser la gran mentira en torno a la cual hemos cimentado y hemos construido cada ladrillo de la sociedad actual. Y en el momento en que tiramos esa teoría, nos damos cuenta de que las sociedades actuales están sujetadas en el aire. Es que se caería todo y tendríamos que empezar a construir. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos acabar y os puedo liberar después de esta hora y 20. Bueno, lo he hecho muy bien, me he portado genial. Esta hora y 20 de tortura. Y bueno, pues creo que me gustaría que os quedéis con esa reflexión, ¿no? De si esas teorías sobre las que se han construido los estados están formuladas sobre mentiras,
¿qué nos queda, no? O sea, a lo mejor habría que empezar a diseñar desde cero y habría que seguir buscando el gen cooperativo. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias y que paséis un buen año. Nos vemos en 2025. Espero que con muchas más noticias y con muchas más aventuras.